Bienvenidos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios a este espacio homónimo de Hacer el Encuentro con Dios. Semana a semana un invitado nos visita, últimamente ha sido virtual y esta vez también. Vamos a conectarnos para hablar sobre un tema a propósito del tiempo que ya nos vamos a introducir en él, pero que siempre es bueno recordarlo, es la conversión. ¿Convertirnos de qué? ¿Para qué? Y sobre todo, cómo darle ese matiz en nuestras familias. Ese volver en sí, que diría Juan Pablo II, recordando la parábola del hijo pródigo. Para eso hoy nos vuelve a visitar, mejor dicho, se vuelve a conectar con nosotros virtualmente el padre Pierre Martínez Valencia. Lo tengo aquí interconectado. Padre, nuevamente bienvenido con todos los proyectos que comentábamos antes de salir al aire y encomendándole y agradeciendo, ya que la señal de NC, en palabras del Papa Francisco, llega a veces a periferias donde la tecnología habitual no llega. Yo estaba recordando y llega una señal de radio, llega la señal de televisión abierta, también las redes sociales y también la labor que usted hace. Nuevamente bienvenido, Padre, y gracias por el tema que nos va a compartir. Gracias, Hernán, gracias a toda la teleaudiencia y a la gente que ve desde las redes sociales, a NSE. Muy contento, como siempre, de estar con ustedes en el servicio de la evangelización, de la inculturación del Evangelio, y más en este tiempo, que es un tiempo un poco complejo, difícil, en el que ahora en el Perú vivimos una realidad nuevamente de reclusión y con el impedimento de la celebración de la misa, de la presencia, digamos, en la Santa Misa, que es una cosa muy dolorosa, muy triste, pero bueno, hay que tomar también fuerzas, ¿no?, de la gracia de Dios para asumir, para afrontar y para salir adelante de este tema tan difícil que nos ha tocado vivir, de esta situación compleja que nos ha tocado vivir, sí. Es verdad, Padre, muchas gracias y bien situarlo y recordar que así están nuestros hermanos en casa y quizá este puede ser el punto de partida, Padre. Esta misma situación que sabemos nos cuesta, a veces lo sabemos teóricamente, pero en la existencia diaria nos cuesta. Esta situación que estamos viviendo no será un llamado precisamente personal y comunitario como iglesia y como sociedad humana a volver al Señor, a convertirnos, sí, no, ¿por qué? ¿Para qué? Quizá nos puede servir de introducción. Yo pienso de que de mil maneras Dios va llamando las almas, ¿no? Dios es ese gran... hace poco tiempo leí al padre Leonardo Castellani, que hablaba de un autor que ahora no me acuerdo, que era Francisco Luis Bernardes, creo que eso, no me acuerdo qué autor era, pero hablaba de Cristo como el lebrel del cielo. El lebrel es un animalito, es un perrito que va en busca y en caza, ¿no?, de ciertas presas. Es un lebrel, Dios es un lebrel, es decir, es aquel que va en busca de las almas, es el buen pastor que va en busca de las almas y de una manera o de otra manera da santas llamadas. La llamada de Dios es una santa llamada, ¿no? La llamada a la conversión, la llamada al acercamiento a su divino corazón. Eso lo hace Dios de mil maneras, en las alegrías, en las tristezas, en la vida promisoria, pero también en los fracasos. O sea, Dios de mil maneras nos toca. Pero ciertamente que una manera muy especial con la que a veces nos toca es cuando nos llega a nosotros el momento de la tribulación, del sufrimiento, digamos, del cuestionarnos el porqué de nuestras vidas o del porqué de la situación que vivimos o de las cosas que nos van pasando, porque es la manera por la cual Dios nos hace ver su infinita misericordia, su infinita gracia, ¿no?, su bondad, podemos decir, incomprensible, y por otro lado también Dios nos deja ver esta pequeñez, esta limitación, esta inclusive miseria que aparece en nuestras vidas, ¿no? Porque el descubrirnos limitados, pequeños, tan frágiles, ¿no?, las enfermedades que hoy día se propagan nos hacen ver que somos realmente muy frágiles, ¿no?, que no hay condición humana, que no hay realidad que haga al hombre inmune totalmente, que no hay cosa
que no hay defensas y que no hay sistemas inmunológicos que puedan hacer al hombre tan fuerte que pueda soportar cualquier enfermedad, cualquier dolor o cualquier dificultad. No es así. Somos frágiles. Somos, digamos, podríamos decirlo así, en la visión filosófica, ¿no? Nos habla la filosofía de que somos seres contingentes. ¿Qué significa ser contingente? Lo que puede estar hoy día y mañana ya no estar, ¿no? O sea, hoy día está, mañana ya no. Hoy día puede ser, mañana ya no es. Esa es la contingencia, ¿no? Somos seres contingentes. El único ser necesario es Dios. Entonces, Dios nos reclama para sí y nuestro corazón tiene deseos de eternidad, tiene deseos. Entonces, Dios quiere, en determinados momentos, Dios nos pone en circunstancias así para que nosotros descubramos la fuerza, ¿no?, del amor de Dios que muchas veces hemos abandonado, hemos dejado o le somos indiferentes, ¿no? Entonces, en eso creo que sí vale la pena el ver esta realidad. No podemos dejar de ver, los cristianos no podemos dejar de ver estas realidades siempre desde un punto de vista teológico, ¿no? Jesucristo censura a aquellos hombres que dicen, ustedes ven que viene la lluvia, o sea, ven que vienen las nubes cargadas y dicen, vamos a tener llovizna o digamos aguacero. Pero ¿cómo, si ustedes ven eso, no van a ver los signos de los tiempos, ¿no? Y estos son signos de los tiempos que nos hacen ver que Dios nos pide a nosotros volver a Él. Por supuesto que sí, desde ya. La Sagrada Escritura, la revelación de Dios siempre nos ha llamado a la conversión, al encuentro del Evangelio, de la buena noticia, porque podemos tener muy buenas noticias, que salió la vacuna tal, que salió tal remedio, que tal cosa, tal otra, pero esas buenas noticias son pequeñas en realidad a la gran buena noticia que es el Evangelio de Jesucristo, y a esa buena noticia Dios nos llama, ¿no? Dios nos pide entrar en contacto con ella. ¿Sí? Padre, bien esto último que dice respecto a la buena noticia, porque incluso fuera de la iglesia podríamos constatar estos límites que tiene la existencia humana y vamos, llenos de límites, a pesar de que se nos quiera como entusiasmar con un desarrollo, una tecnología, un progreso sin límites, casi redentor, siguiendo alguna idea de Benedicto XVI, el Papa Emérito. Se nos puede dibujar un panorama así en algún sentido, pero experimentamos, ha subido lamentablemente en muchos lugares, no solo ahora se ha incrementado, pero antes ya venía en muchos países del bienestar, de la tasa de intenciones de quitarse la vida, en jóvenes, por ejemplo, en personas, y esta circunstancia que vivimos. Entonces, usted mismo al recordarnos estos límites de la existencia humana por diversos motivos, podríamos tildar nuestra fe de plomiza, ¿no? Ceniza, oscura, deprimente. Bien, sí, me ha recordado algo que esto, pero no salgo de este agujero. Usted al final ha hablado de buena noticia. Ha hablado de buena noticia y en este camino la conversión, ¿qué paso más podríamos dar? Puedo constatar una primera realidad. Lo que me rodea no está bien, las circunstancias. Pero ¿qué más debo hacer personalmente yo, en familia y quizá en comunidad para también no dejarme llevar en ese abismo, ¿no?, que me puede llevar como a la angustia? Claro. Sí, a ver, yo quería tocar dos cosas en base a lo que me estás preguntando. Primero, la cuestión esta claro, nosotros podemos constatar en algún momento que nuestra situación es una situación gris. O sea, Dios nos presenta esta realidad y esta realidad nos golpea, nos confronta, nos abruma y nos deja muchas veces con temor, con ansiedad, con depresión, qué sé yo, ¿no? O sea, alguno podría responder así. Pero esa no es la verdad, porque esa es la mitad de la verdad, o sea, es la mitad de este asunto. La mitad del asunto es, somos frágiles. Pero la segunda parte, que es la más importante, es que Dios no es frágil, ¿no? Y entonces, vamos ahora a la segunda parte de lo que quería decir. Hay que guiarse por eso siempre de lo que los antiguos cristianos enseñaban, la patrística, la gran patrística de la iglesia, los santos padres de la iglesia, enseñaban en las catequesis. ¿Cómo se llamaban los sacramentos? Claro que ahora, por la sociedad de consumo, por el mundo en el que vivimos, por la situación a veces de pobrísima catequesis que recibimos los cristianos, y esto lamentablemente muchas veces por defecto de los que damos catequesis, pero antiguamente
¿Cómo le llamaban a la catequesis de iniciación cristiana? Le llamaban vía de iluminación, ¿ok? Porque en las tinieblas de este mundo hay algo que nos da luz. Esa es la segunda parte. O sea, la primera parte es que hay tinieblas, o sea, es reconocer las lucecitas que brillan en este mundo. Algo que tú decías, ¿no? El hombre que un poco se ha dejado llevar por la ciencia y por la, ¿no? por la aparición de la tecnología y de los avances y se encuentra encandilado. Cuidado, porque también hay una crítica muy grande en este tiempo de la llamada postmodernidad, en donde el hombre le ha desconfiado a la ciencia. Dice que hace poquito estuve viendo un documental en donde decían que los hombres hoy día, o sea, el hombre del mundo de hoy, había perdido una grandísima, o sea, toda la confianza que había ganado el tiempo, ¿no? la primera parte del 1900, ¿no? La tecnología, la ciencia, es la religión de hoy día. Bueno, pero se había desprestigiado mucho a consecuencia de muchas cosas que han pasado. Y ahora nuevamente ha aparecido una especie de nueva credibilidad, ¿no? En algunos de la ciencia, o sea que este mundo ya le desconfiaba a la ciencia, o sea, pasó el tiempo de la época de las luces, ¿no? De la Revolución Francesa y del enciclopedismo, la época de las luces, de la ciencia, de los avances, etcétera, y después empezó una especie también de frustración porque la ciencia que decía que todo lo resolvía, que todo lo hacía, que todo lo envolvía y que nos daba la respuesta de Dios, del mundo, del alma, de la trascendencia, de todo, absolutamente de todo, y cuya respuesta fue, lamentablemente, el ateísmo, ¿no? Y una vida del mundo, digamos, materialista y empirista, digamos, más que empírica, lo que nos da como resultado es la frustración, la angustia, el suicidio, lo que dices tú. ¿Por qué razón jóvenes que viven en la cultura occidental, la más de adelantada, ¿no? La que está en la cresta de la ola, económicamente hablando, por qué llegan al desprecio de la propia vida, ¿no? Al suicidio y al menosprecio de la vida, entregándose a vicios, a pecados, a adicciones, a una vida de esclavitudes, de placeres que no llevan a nada? ¿Por qué razón se da eso? Porque el hombre vive en tinieblas. Y por más que la ciencia dé avances tecnológicos y nos ayude, el padre Julio Membiel decía, ¿no? La ciencia y la tecnología, ¿qué cosa dan al hombre? Pies y manos. Pies más grandes y manos más grandes. Pies más grandes para que pueda desplazarse más rápido, ¿no? O sea, la velocidad del avión, ¿no? Las nuevas maneras de desplazamiento para viajar de un lugar a otro. O sea, antes lo hacíamos caminando o en animales, ahora lo hacemos en vehículos, con carreteras, con autopistas. Cada vez se va más rápido de un lugar a otro porque se exceden los límites de los 100 kilómetros por hora y qué sé yo, o los aviones, ¿no? Etcétera, etcétera. Pies y manos, ¿no? Porque las herramientas del hombre son manos, son como manos alargadas que tiene el hombre para entrar en el microcosmos, para entrar en el macrocosmos, para poder dominar la naturaleza. Todas las herramientas que tiene el hombre son podríamos decir, son como suplementos de sus manos para poder obrar en el mundo. Entonces, eso es lo que nos da la tecnología y la posibilidad de comunicarnos y cosas así, pero el hombre, el alma del hombre, sigue siendo el alma del hombre, que no la llena ni un smartphone, ni una red social, ni tener 5.000 amigos en un grupo, en una red o cosas así, sino que lo único que puede llenar el corazón del hombre es aquel que es el dueño de esa casa, que es Dios. Qué bien. Y entonces Dios nos da libertad para que nosotros lo hagamos entrar en esa casa, en esa morada, como decía, al decir de Santa Teresa, en esa morada. Dios al entrar en esa morada da paz, aquieta, perfecciona, alimenta, nutre y da el calor y la alegría. Cuando el alma no lo tiene a Dios, entonces el alma está despojada, desgarrada, el alma está enferma, agonizante, está en tinieblas. Por eso el camino de la conversión es iluminación, siguiendo la patrística, iluminación. Es como cuando o sea, en la catequesis de iniciación cristiana, del bautismo, ¿no? De los adultos, se habla de esta iluminación, porque las tinieblas han brillado con una luz, y esa luz es Jesucristo. Esa luz nos ilumina hasta hoy. Esa luz no es una luz visible, es una luz que llega al alma, y que al entrar al alma la convierte, la transforma, la eleva, la sana. Entonces es eso, ¿no? Y a eso nos dedicamos. Los cristianos nos dedicamos en este mundo a decirle, a gritarle en este mundo, no todo es esta tiniebla. Por más que te la hayan pintado, por más que te la hayan iluminado con algunos focos incandescentes o luces LED de hoy día, este tiempo no es un tiempo, o sea, no es el cielo, no es la eternidad y no es la felicidad.
habrán cosas muy bonitas, muy alegres, pero el cielo para el cual has sido creado, eso te lo da Dios. Y solamente lo puedes tener si es que ya desde la tierra empiezas a dejarte iluminar por Dios. Padre, es real y verdadero, por eso es bello. Ya nos toca la pausa. Quisiera dejarle con una pequeña pregunta al Padre Pierre. Y es, Padre, la siguiente. Y nos vamos a la pausa ahora. Preguntarle un poco, Padre Pierre, ¿qué nos puede diferenciar esto porque por este lado, pues tendemos a lo espiritual, ciertamente el hombre no se puede reducir meramente a la materia, no nos basta solo comer y donde no, eso no basta, lo hemos experimentado todos. Entonces, ¿qué nos diferencia? Y recuérdenoslo usted con la catequesis que ha dicho que a veces nos falta tanto, ¿qué nos falta? ¿Cómo podemos diferenciar de otras propuestas que también se pintan de espirituales, sobre todo de corte oriental, y que están también muy en boga? Y recordar qué nos da la pista para, ahora entre lo espiritual, acertar. Le dejo con esta pregunta, le invito a la pausa y también a nuestros amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, porque estamos hablando acerca de la conversión. Vamos a darle ahora un matiz también en nuestras familias. Enseguida continuamos. Continuamos en este segundo bloque de Hacia el Encuentro con Dios, un espacio semanal, una entrevista con una persona que nos visita, esta vez virtualmente, el Padre Pierre Martínez Valencia. Ahí desde su lugar de trabajo le estamos robando un poquito de tiempo para poder evangelizar a más personas. Padre, nuevamente bienvenido. Estamos hablando acerca de la conversión en este tiempo que ya se inicia, la Iglesia nos marca este tiempo de reflexión, que es la Cuaresma, y siempre es muy bueno pensar en la conversión. Antes de la pausa, usted nos recordaba que ciertamente el hombre no se puede reducir a mera materia. Y creo que las personas más sensatas son acordes a ello. Pero sin embargo tenemos ahora como un supermercado, no sé si usted lo dijo alguna vez, tenemos todo un supermercado de religiones también espirituales. Y en este camino de invitar a los amigos de NSE, todo creyente en Cristo, pues también puede tener la duda de lo que se le presenta, sobre todo con un matiz muy oriental y medio mezclado con filosofías también como espirituales. ¿Qué podemos recordar de nuestra fe de siempre respecto a este tema para avanzar adecuadamente por el camino de la conversión? Bien, a ver, la cuestión es la siguiente, que es cierto de que nuestra espiritualidad cristiana, ¿cierto? Primero que no es un collage de cosas, eso hay que decirlo claramente, que no podemos admitir, si somos cristianos, no podemos admitir, digamos, a Cristo y al Dalai Lama. La verdad que no es así. Podemos tenerle respeto a las religiones, que eso nos ha mandado nuestra fe, pero otra cosa es decir que todo es lo mismo y que la espiritualidad es una especie de masa amorfa, ¿no? O una especie ¿cómo podemos decir? De contexto como la era de Acuario, como muchas veces lo plantea la nueva era, ¿cierto? Entonces nuestra religión está muy bien definida. Y nuestra religión está muy bien definida por la llamada revelación de Dios. Revelación que se ha dado en Jesucristo, que ha tenido una historia, la llamada historia de la salvación, pero que se ha enclavado y ha llegado a su punto culminante en el sentido de su punto privilegiado, a su punto culmen, eso significa culminante, o sea, no es hablar digamos, de un tiempo solamente nexo, no, sino el momento más preciado, más importante, más crucial de la historia humana es el momento de la revelación dada por Jesucristo, o dada en Jesucristo, la revelación de Dios dada en Jesucristo. Entonces, nosotros entendemos nuestra religión como una religión que no ha brotado solamente del espíritu humano, ¿no? Del espíritu de la virtud humana, llamada virtud de la religión, que Aristóteles lo trató,
y que Santo Tomás de Aquino también lo trata, y la cual está muy en relación con la virtud de la religión cristiana, es decir, con la costumbre y la vida cristiana. La virtud de la religión es algo que brota, o sea, todo ser humano, aunque no haya conocido nunca a Jesucristo, es un ser que tiende a la religión, porque la religión es una manera de expresar gratitud al Creador. Entonces, todo ser humano tiene la capacidad de entender de una u otra manera, con muchos errores, como decía Santo Tomás, con muchos errores y con mucho tiempo, pero tiene la capacidad de conocer de que este mundo ha sido creado, de que este mundo no ha salido de la nada. Y por más que hoy día se presenten ciertas posturas inmanentes en el sentido de que solamente hablan en su realidad puramente secular, material, temporal, todo esto que a veces se torna como una especie de ciencia, pseudociencia, muy luminosa ella, pero con un montón de carencias, que al final es una creencia, ¿no? Porque realmente el pensar en el evolucionismo ateo, y en esto no quiero quitar que algo del tema evolutivo existe, pero hablar ya digamos, de antemano de un ser que surge de la nada, sin un creador, sin una causa, de un ser que aparece de la nada, como si fuera un acto de magia, ¿no? Es una cosa totalmente de credibilidad. Ahí no hay ningún tipo de ciencia. Y lamentablemente hoy día plantean esto como si fuera la ciencia, ¿no? Bueno, pero ahora, el hecho del desarrollo, de cierta evolución, de cierta situación de adaptación, todas esas cosas, sí, por supuesto, igual no es el tema ahora. Pero el hombre siempre, en todas las culturas, ha sido religioso porque ha descubierto que hay una realidad por encima de él que lo ha creado, que le da no solamente la creación, sino que le da la subsistencia, que lo mantiene en el ser, y entonces surge la gratitud para con él. Y esa gratitud es la que marca esta nueva virtud, que es la virtud de la religión, en donde el hombre se liga con su hacedor por medio de actos de culto, por medio de actos de sacrificio, por medio de actos de bondad para con el prójimo, para poder de alguna manera con eso como agradecer a Dios todo el bien que Dios le ha hecho. Eso es lo que engendra la virtud natural de la religión. Pero el cristianismo está por encima de esto porque nos enseña, no solamente complementando, sino enriqueciendo plenamente todo este asunto, haciendo ver de que Dios, tan compasivo, no solamente nos ha creado, no solamente nos mantiene, sino que además quiere concedernos algo que al hombre jamás se le podría dar por su propia naturaleza, que es la eternidad, que es la felicidad eterna. No es la paz de este mundo, no es el bienestar, no es ¿cómo se llama? Las alegrías de este mundo, que también las da Dios, pero lo que Dios quiere dar principalmente, y para eso nos ha creado, y eso es lo que nos enseña la religión cristiana, basada en Cristo nuestro Redentor, es que Dios quiere darnos la vida eterna a nosotros que no éramos capaces de la vida eterna y que para colmo, hundidos en el pecado, éramos indignos de la vida eterna. A nosotros nos ha levantado, nos ha como en el evangelio del día de ayer, ¿no? como el leproso, nos ha limpiado de la lepra, tocándonos, nos ha limpiado de la lepra y nos ha levantado. Eso es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Eso es lo que nos enseña la religión cristiana, en oposición a muchas otras religiones, como por ejemplo las religiones hindúes, ¿no? o budistas, que piensan que el hombre se va a disolver, ¿no? que a medida de migraciones de cuerpos, ¿no? el alma va pasando de cuerpo en cuerpo, va llegando a un estado de purificación, al punto tal de que el alma ya al final se hace nada, se vuelve divinidad, se convierte en la divinidad, se disuelve en la divinidad, ¿no? Eso no es religión cristiana. Y aunque hayan algunas cosas en las que podamos parecernos, sin embargo, la esencia de la religiosidad cristiana es muy distinta de otras religiosidades. Entonces, hoy día, decías tú, y es cierto, ¿no? Se busca la religión como en kiosco. O sea, deme tal religión, a ver, yo quiero ser cristiano, pero pero no católico, cristiano sabatista, cristiano dominical, cristiano pentecostal, cristiano del séptimo día, cristiano, no sé, cosas así, ¿no? Se busca como la religiosidad, porque se presenta lamentablemente hoy así, pero basta que el ser humano, basta que el hombre creyente y que ha descubierto la revelación de Cristo, entre y profundice sin a priori, sin prejuicios,
profundice en la religión, es decir, en la escritura, pero también en aquello que sostiene la escritura, que es la tradición de la iglesia, la patrística, ¿no? La historia de la iglesia, para que se dé cuenta qué es lo que Cristo enseñó, a quién se lo enseñó y cómo profesaron estos hombres lo que Jesús enseñó hasta hoy día. ¿Okay? Es decir, la iglesia, igual sería para otro tema grande y apasionante, tiene, vamos a ponerlo así medio insidioso, se arroga, tiene el escándalo de decir que es la única y verdadera. Las demás pueden tener algo de verdad, pero ella, por ser depositaria de la revelación, es el camino auténtico y total. Estamos queriendo decir esto, y no es un poco presuntuoso, padre Pierre. Bien, a ver, la iglesia cree, profesa y proclama la verdad de Jesucristo. Y se asienta no en sus propios juicios, no en sus propios dictámenes, sino en Jesucristo mismo. O sea, ella es la testigo del Evangelio. Actualmente, y Cristo quiso hacerlo así, por eso la dejó, por eso la dejó en esta tierra. La quiso hacer testigo del Evangelio, sacramento universal de salvación, dice el Concilio Vaticano II. Entonces, ¿eso es arrogarse algo? ¿Eso es creerse más? Por supuesto que no, porque eso no es de nosotros. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de la virtud de la humildad, dice, la virtud de la humildad está en relación con el ser humano, o sea, todas las virtudes están en relación con el ser humano, pero la virtud de la humildad nos hace ver a nosotros mismos. Ahora, en nosotros mismos podemos ver lo que tenemos de nosotros y lo que tenemos de Dios. Y eso forma dos virtudes. La virtud de la humildad, porque al vernos a nosotros mismos, ¿qué cosa vemos? Nuestras miserias, nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras limitaciones, lo que somos, pues lo poco y pobre que somos. De eso nos vamos a agrandar, sería necio. Pero por otro lado, también en una consideración verdadera y auténtica, que la humildad también lo pide, tenemos que ver lo que recibimos de Dios. Y de Dios recibimos la divinidad. O sea, no recibimos un regalito de Dios, no, a Dios mismo, que se pone en nuestras almas, que quede en nuestras almas, que nos inspira, que nos da la gracia, que nos da la perseverancia, que nos da la vida eterna. Entonces, en cuanto a eso, no debemos de estar, en el buen sentido, orgullosos de la fe cristiana, por supuesto que sí. Y no es menoscabar las otras religiones, porque como decíamos antes, tenemos respeto. El respeto que todo ciudadano debe de tener, lo tiene el cristiano. Pero una cosa es tener respeto y tolerancia, digámoslo así, porque no puedes cambiar algunas cosas. Y otra cosa es decir, no, todo es igual, tú como eres musulmán, te vas a alcanzar la vida eterna, vas a llegar al cielo como yo. O sea, no es así. Lamentablemente no es así, ¿no? Y eso no, ahora, hay que ver el caso concreto, ¿me entiende? De cada persona, del conocimiento que tenga, de la ignorancia que tenga frente a estas cosas, pero en principio, en razón de la revelación, el católico tiene la luz de la revelación. Y los otros, en la medida de su acercamiento o alejamiento de la revelación y del orden natural, tendrán destellos más grandes o más pequeños de la verdad de la revelación. Perfecto. En ese sentido, los cristianos no católicos tienen un destello grande de revelación, aunque ya es un destello, no es revelación plena, no es la luz plena. Y los que se van alejando por otras cosas tienen destellos más chiquititos de revelación. Muy bien aclararlo y decirlo. Y este destello mismo, padre, ya nos va a tocar un ratito la pausa nuevamente. Este destello, usted lo acaba de comentar hace un poquito, estas dos cosas que tenemos que saber, el conocerme a mí mismo, no desesperarme por ello, pero conocer a Dios para poner mi confianza en Él. Este primer paso, si se quiere, este conocimiento de mí mismo, es parte de la conversión, el tema que hoy nos permite encontrarnos, y también el conocer que hay, de esto también la catequesis actual se habla muy poco, hay un silencio un poco vergonzoso, padre, por no dañar, por no, creo, algo no bien entendido, ¿no? No se habla de las realidades que están más allá de la muerte. De la misma muerte no se quiere hablar en muchos púlpitos, en muchas prédicas, se quiere poner algo muy bonito, mucha alegría, pero está una realidad allí gigante. Y lo que va a pasar después de ese momento en el que todos vamos a encontrar con el fin de esta vida natural. Esto también puede ayudar a esa conversión, ese conocerme a mí mismo sanamente para acudir a Dios.
Claro. Mira, esto es lo genial de la vida cristiana. Porque mucha gente cuando, por ejemplo, tú le expresas la virtud de la humildad, te dice, ¿y dónde está la autoestima? Mm, Porque ustedes los católicos entienden siempre, todo entienden pecado, 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 el hombre está manchado, es miserable, el hombre es... Porque realmente nosotros decimos que somos miserables, es la verdad. Pero cuidado, ¿ven? No hay que escuchar la mitad de la verdad, hay que escuchar toda la verdad. Y de toda la verdad es esa distinción preciosa que te acabo de dar de Santo Tomás. Si nos consideramos a nosotros mismos sin Dios, ¿qué encontramos? Eso que venimos diciendo. Somos pecadores, somos miserables, somos muy defectuosos, somos villanos realmente, somos criminales en muchas cosas que hemos hecho. Pero por otro lado, eso no es toda nuestra vida. Esa es una parte, la parte oscura. Pero si vemos la otra parte, que es lo que recibimos de Dios, que a pesar de nuestras miserias, pecados, debilidades, imperfecciones, defectos y miserias, Dios, a pesar de eso, nos ha levantado, nos ha dado su gracia, nos ha dado la fe, la esperanza y la caridad. Entonces vemos que el cristiano puede llegar a ser un mártir, puede llegar a ser un héroe de virtudes, un hombre de virtudes acabadas, como tantos santos que siendo tan pequeños, tan miserables, sin embargo llegaron a ser tan santos. Se me ocurre, mira, porque ayer estuvimos con el Evangelio del leproso, se me ocurre la figura de San Francisco de Asís, que era un chico súper vanidoso, era un chico lleno de cosas del aparecer, era un hijo de comerciante, era un burgués, era un chico burgués. De repente, ¿ven? O sea, si él se da cuenta de sí mismo, es un miserable, él dice, yo soy un pecador miserable, o sea, yo tengo tantos defectos, tantas cosas malas, pero por otro lado está Dios, que ha venido a mi alma sin que yo lo merezca. Y entonces, ¿cómo está esta alma Dios? Es un cielo, ¿no? Santa Teresa decía, mi cielo eres tú. Y yo soy tu cielo, decía Santa Teresa. Yo soy tu cielo, le decía, porque claro, Dios ha querido quedarse en nosotros y somos el cielo. Cuando dice, sí, tenemos que cortar, ¿cierto? sí, padre, porque le invito a la pausa para quedarnos allí. No sé si esto también aquí es una cuestión de amor, la misma conversión. Le dejo como con esta pregunta para también avanzar en el matiz personal y familiar, que es como la primera barrera o desafío que todos tenemos. Le invito a una pausa y a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios también. Enseguida continuamos en Hacer el Encuentro con Dios, hablando acerca de la conversión. Continuamos con la parte final de Hacer el Encuentro con Dios, hablando de un tema muy importante y realmente muy enriquecedor. Recordar estas verdades de nuestra fe que las escuchamos de cuando en cuando, pero están allí acerca de la conversión. Nuestro invitado de hoy, virtualmente, es el padre Pierre Martínez Valencia, siempre haciéndose un tiempo entre sus múltiples ocupaciones para compartir y evangelizar un rato, hacer llegar la palabra de siempre, el Evangelio, nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Qué no hacía con las parábolas sino repetir lo mismo de uno y otro modo, ¿no? Con distintos matices? Padre Pierre Martínez, bienvenido. Se me viene ahora, gracias nuevamente por estar con nosotros, recordaba una palabra, una frase de Benedicto XVI, Papa Emérito, hoy. La conversión es un proceso que dura toda la vida. Tiene un inicio, es verdad, algo concreto, pero estamos todo un camino. Y antes de la pausa, este bello ejemplo que nos recordaba, recordando la frase de Santo Tomás de Aquino y el ejemplo de San Francisco de Asís, podríamos decir que también la conversión es una cuestión de amor. Porque claro, soy miseria, pero saberme amado es un vuelco totalmente distinto a mi vida. Sí, y esa es la gran diferencia con las otras religiones. Porque ciertas religiones, como por ejemplo las religiones orientales que están muy de moda, ¿no? Por eso las toco, están muy de moda, el hinduismo, por ejemplo, o el budismo, es una especie de purificación solitaria. O sea, tú te tienes que purificar solito, eres tu alma la que se tiene que purificar de la codicia, de las pasiones y qué sé yo. Pero en la religión cristiana, tú no te purificas. ¿Qué puedes hacer tú? Si tú eres
como dice la Sagrada Escritura de Isaías, ¿no? Si tú eres sencillamente la arcilla y el que hace la vasija, el alfarero, es Dios, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú si eres sencillamente la vasija de barro, ¿no? Y el tesoro es Dios? ¿Qué puedes hacer tú? Entonces, quien hace todo es Dios. O sea, tú haces actos de fidelidad y actos de libertad, por supuesto, pero son actos de fidelidad con la gracia, unidos a la gracia, motivados por la gracia. O sea, en última instancia, Dios, el autor de todo bien, el Espíritu Santo. Y eso es un acto de amor. Porque ¿por qué te conviertes? Porque quieres ser un angelito, porque quieres pasar, trasuntar, de hacer un salto específico de hombre a ángel. Por eso es que, digamos, por tu desarrollo, se dan cuenta que nuestra religión cristiana es totalmente distinta a este tipo de religiosidades que quiere engendrar, que quiere, por ejemplo, transmigrar, ¿no? Y que si te portaste mal te conviertes en un chancho, y después en un gusano, y después en un hombre, ¿no? Reencarnas, ¿no? Esta reencarnación Claro, muy de moda. claro, exacto. Entonces, en cambio, la religión cristiana no es así. O sea, es un encuentro con Cristo. Y ese encuentro con Cristo hace que tú cambies por amor. Porque viendo todo lo que Dios ha hecho por ti, viendo la cruz y toda la pasión del Señor, ¿cómo no te vas a conmover a cambiar de vida? Viendo toda la miseria que como el hijo pródigo veía que comía entre chanchos y quería comerse la comida de los chanchos, y veía como la casa del padre, ¿ven? Siempre la relación con el padre. No es digamos, una cuestión autómata, no es una cuestión autorreferencial, no es mi conversión, mi kiosquito, mi vida, no mi centro espiritual, yo soy mi centro espiritual. No, es Dios, que esté en el fondo de tu corazón y que esté en todas las cosas. Y que es el autor de todas las cosas, el que te llama y el que te hace ver, ¿por qué vives vida miserable cuando yo te he dado la plenitud de la vida? ¿Por qué vives en digamos, en este chiquero, en este comedero de animales, cuando yo te he dado la gracia, cuando yo te doy el alimento de los ángeles? ¿Por qué quieres solamente el trecho de esta vida que te dura 20, 30, 40, 50, 60, 80 años, 90 años? ¿Por qué quieres esto tan cortito? Si yo lo que te doy es la vida eterna. O sea, entonces le nace al cristiano. Ese es el camino de la conversión. La primera parte de la conversión, ¿no? El reconocimiento de quién es Dios y quién soy yo. Eso es. A partir de allí, el arrepentimiento que viene por los pecados que uno ha cometido, porque siendo yo tan pequeño, tan pobre, tan necesitado, me he apartado para el colmo de Dios. Y cuando, por otro lado, Dios es tan bueno y tan grande que me sigue abriendo los brazos para que yo me acerque a Él. Ese es el comienzo de la conversión. Pero después, la conversión es un caminar, como bien lo has dicho tú, que decía el Papa Benedicto XVI, y muchos papas también, ¿no? Y ese caminar de la conversión consiste en aprender a cargar la cruz. O sea, la conversión no es entonces que, bueno, hoy día me confesé, volví a caer en pecado, me vuelvo a confesar, vuelvo a caer en pecado, me vuelvo a confesar. También eso es parte de nuestra vida. Pero la conversión consiste en saber acomodarse a la cruz que Dios nos pide cargar todos los días y en aprender a cargarla como Jesucristo la cargó. No arrastrarla, no a darle de patadas, no a maldecirla, sino a llevarla con paciencia, con docilidad y con amor, como el amor que Cristo nos mostró. San Beda del Venerable tiene una frase muy bonita: se entregó por los que amaba y amaba tanto a los que por quienes se entregó, ¿no? A los que digamos, a quienes por quienes se entregó, una cosa así, ¿no? Entonces, esto es, y eso es la conversión. La conversión es seguir a Cristo. ¿Pero cómo vas a seguir a Cristo? Con la cruz, no sin la cruz. ¿No? Y Padre Pierre, en este mismo sentido, la mayoría de nosotros, otro tema amplio, crecemos, venimos a esta realidad en familia, con familia, y normalmente avanzamos con familia. Incluso pues un sacerdote también es padre espiritual, una religiosa también, o sea, esa realidad, pero precisamente quizá es el primer desafío a ese proceso de conversión que se ha iniciado por un retiro, un dolor, una experiencia difícil, una prédica, etc. ¿Qué debemos tener? Porque a veces
nos puede surgir como un intimismo, ¿no? Usted también lo mencionaba un poco. Bueno, yo voy a ser ahora la santa en mi casa y que mi esposo ni mis hijos, ¿no?, me hablen. Y yo, por allí también podríamos estar un poco engañándonos, alguien nos engaña. Ese es el primer desafío que tenemos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, etcétera. El lugar también donde debería llegar nuestra conversión. Ya, a ver, la conversión es un asunto primero personal, ¿ok? Puede hablarse de una conversión social, así como el Papa, creo que fue en Reconciliatio et Penitencia, el Papa San Pablo II, decía, si se puede hablar de un pecado social, no es porque la sociedad concreta peca, toda juntita, el pecado es algo personal. Pero se puede hablar de un pecado común en una sociedad, por ejemplo, una sociedad en donde la gente está acostumbrada al alcohol, el alcohol de alguna manera es un pecado social porque muchos de esa sociedad se alcoholizan, ¿no? Entonces, la conversión también es una realidad particular, personal, pero que influencia a toda una sociedad. Por eso es que una persona que se convierte bien convertida es un fermento para toda una sociedad, para la vida de una sociedad, para el crecimiento, para la vitalidad, para la salvación de una sociedad. Los grandes santos, San Francisco de Asís, que ya hemos mencionado, hace muy poco tiempo, el padre, digamos, San Pío de Pietrelcina, por ejemplo, un convertido, mira, un verdaderamente convertido, un hombre plenamente convertido. ¿Cuánto cambió su sociedad? ¿Cuánto? Y no solamente este pequeño pueblo de Pietrelcina, ¿no?, o de San Giovanni Rotondo, donde vivía en realidad, sino tanta gente de la misma Italia y de todo el mundo, y hasta ahora nosotros, ¿no?, que escuchamos. Yo cada vez que leo algo de San Pío de Pietrelcina, que es algo nuevo, ¿no?, que va apareciendo, de las cosas que va apareciendo. Ahora estuve leyendo un libro que se llama La autobiografía oculta del Padre Pío, que se trata de todas las, digamos, abrieron en el Vaticano, ¿no?, la historia de la canonización del Padre Pío, y entonces aparecen todos los documentos del obispo que lo fue a ver, del cardenal que fue el visitador apostólico, bueno, con todos los juramentos de los compañeros del Padre Pío, bueno, todas las cosas. Y lo que se ve es que un hombre que vive una vida de conversión tan grande, una vida de santidad tan grande, cambia totalmente una sociedad. Cambia una sociedad. Entonces, bueno, ahora, la conversión es personal. Y esa conversión no es algo solamente interno, sino que es algo externo también. Porque cuando uno se convierte, no solamente se convierte en intenciones, sino también en actos. Y eso redunda en la familia. Ahora bien, eso puede ser muy bien recibido, como los pastores que recibieron a Jesús, o puede ser muy mal recibido, como la indiferencia de los fariseos o de los doctores de la ley que escucharon a los reyes magos que decían que venía Jesucristo, que había llegado el Mesías, y se atrevieron a ir a Belén. O sea, y se puede tornar también en odio y rencilla, como Herodes, que viendo que había nacido el Mesías, se la toma en contra del Mesías, pensando de que va a hacerle algún daño. Eso también pasa en las familias. Entonces, por una conversión se puede dar la fidelidad de algunos y el acercarse de muchos, ¿no? Eso pasa mucho, yo lo he visto en casos, por ejemplo, de vocaciones, de chicos que han entrado al seminario o de jovencitas que han entrado a la vida religiosa. Al principio no los entienden, no los quieren, pero después papá, mamá, hermanos, tíos, parientes empiezan a tener también ellos una conversión, ¿no? Es como cuando dijo Jesús a Zaqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿no? Entonces, eso, por un lado. Pero por otro lado, se pueden dar también circunstancias en donde una familia haya personas que sean totalmente indiferentes, ¿no?, y que no les importe, y entonces van a haber ciertos choques con este tipo de gente, porque el cristianismo implica no solamente una devoción, sino una manera de pensar, una manera de obrar, una manera de actos concretos que se hacen y actos que no se hacen, ¿no? Y por otro lado, puede también haber el caso de personas que piensen erróneamente o tal vez motivadas por influencias que no son de Dios, que esto es un perjuicio y un daño para ellos, ¿no? Y entonces luchen contra la cruz de Jesucristo y contra aquellos que caminan en el estandarte de la cruz. Claro. Me ha hecho pensar, no sé si también a esto se une, lo ha mencionado usted, la palabra la ha dicho hace un momento, pero quizá como colofón en estos minutos también, Padre Pierre, el ejemplo de los que llegan a dar incluso la vida ante ese derredor que más bien
rechaza, pero la fidelidad de la persona convertida no soy yo, es Cristo quien vive en mí, por supuesto, ¿no? Cuando lo hacen ellos, llegan a dar incluso el testimonio de la vida ante una circunstancia que es como el mayor ejemplo de fidelidad y conversión. Y estoy pensando incluso en casos de niños. Hace unas semanas, semana y media, recordábamos un ejemplo, a mí me llama mucho la atención, de un muchachito mexicano, San José Sánchez del Río, no sé si con 12 o 14 años, incluso creo que sus papás le decían, mira, pero niégalo, no sé si la mamá o el papá le decía, niega de Cristo, y él decía, no, si tengo el cielo abierto. Y, Claro. lo que pasó antes de llegar, y finalmente son como lo que nos deja, mira, como un proceso de conversión en su culmen, ¿no? No lo Claro, sé. Y me ha hecho claro. pensar, y en eso que vamos viviendo hoy también, Padre, en otras, quizá aquí mismo, estas ciudades que tenemos tan consumistas, tan, en teoría, tolerantes, pero intolerantes para la verdad, para la fe auténtica, y en otros países de Medio Oriente incluso, pues donde hay persecución a los convertidos. Claro. Sí, a ver, yo distingo algunas cositas. O sea, primero, lo que quise decir se relaciona primero a lo que dijo Jesucristo. Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra y entre los suyos. ¿Ok? O sea que hay situaciones en donde por una conversión la familia se pone en contra y no lo entiende, no le acepta porque no le entiende, ¿no? Porque tal vez hay mucho cariño por la persona, pero no entienden las cosas de Dios. Caso de Santa Rosa de Lima, en donde su mamá no le entendía y la hacía sufrir mucho. Eso lo cuenta el padre Vargas Ugarte en la biografía de Santa Rosita de Lima. Sufrió mucho de parte de su mamá, al punto tal de que al final de su vida ella terminó viviendo en otra casa. ¿Ok? Entonces, eso también un cristiano puede sufrir mucho de parte de los suyos. Sí, sí. Pero también hay otros casos. Una familia buena, que engendra hijos buenos, católicos, en principio, bueno, los va formando bien. Entonces, se da una conversión en cada persona, ¿no? Y cada uno va viviendo su vida cristiana como Dios la va pidiendo, y los padres van siendo esos como receptores, pero también esos promotores, ¿no?, de la vida cristiana en los hijos. Entonces, también de la conversión, haciéndoles ver a los niños desde muy chiquititos cómo tienen que vivir su vida, arrepintiéndose de sus pecados, buscando no cometer pecados, llevándolos hacia el bien, ¿no? Entonces, eso también es importante. Entonces, por un lado, la conversión es una cosa muy personal y puede ser, en ese sentido, una actitud profética. Y en base a esa actitud profética, como Jesucristo dijo en el Evangelio de San Marcos, lo dice así, ¿no? Solo a un profeta lo desprecian en su casa y entre los suyos. ¿Ok? Cuando uno tiene actitud profética y las personas no viven según la profecía, o sea, no aman la profecía, sino quieren solamente escuchar cosas lindas y cosas que les hagan, que digamos, que en lo que se sientan bien, y no quieren escuchar, no quieren convertirse, entonces el profeta va a ser despreciado, va a ser no querido. Bien, actitud profética. Pero también se da la otra situación, en donde una familia, todos crecen como profetas, ¿no?, en la sociedad, y aunque la sociedad sea un poco contraria, adversa, la familia se fundamenta en Cristo, y la familia crece y produce frutos de santidad. Creo que eso sí se puede perfectamente entender. O sea, lo propio es que un padre católico, una madre católica, críen hijos católicos, y esos hijos católicos caminen en el buen andar, ¿no? En la sana vida espiritual. Y que Y eso produzcan sería sus frutos. el camino, digamos, ordinario, ¿no? Habitual. Claro. Padre Pierre, nos han marcado aquí ya el tiempo. Gracias por estar con nosotros, lo que nos ha compartido, que nos sirve para encaminarnos bien en este tiempo que vamos a empezar y esta circunstancia que estamos viviendo. Para vivir en gracia esto también y despedirnos, le pedimos la bendición a toda la teleaudiencia que también le conoce y agradece que esté con nosotros. Muy bien, un saludo a todos, y realmente mis oraciones por todos ustedes. Mucha fuerza en este tiempo. No se olviden que los sacramentos son los medios ordinarios de la salvación. No nos olvidemos de los sacramentos, ansiémoslos, porque ansiarlos ya es acercarnos a ellos de alguna manera. En realidad, más que solamente los sacramentos, es el bien que nos producen los sacramentos, que es la gracia de Dios. Amemos la gracia de Dios. Diosito nos va a proteger, nos va a bendecir. Dios quiera que ya podamos dentro de poquito abrir nuevamente las iglesias al sacramento de la confesión en este tiempo de Cuaresma, al sacramento de la Eucaristía. Vamos a rezar mucho por eso. Ya yo les pido a ustedes también que recen mucho para que podamos nosotros prontamente
tener las iglesias abiertas y servirnos de los medios ordinarios que Dios nos ha dado para nuestra santificación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Padre Pierre Martínez, muchas gracias, y a los amigos de NS también. Sigan en nuestra sintonía, que tenemos más para ustedes.